Bueno, pues bonita noche, gracias por estar en esta clase número 2. Vamos a ver hoy las expresiones corporales involuntarias, que serían los tics y hábitos nerviosos. Y bueno, antes de continuar, la clase anterior les mandé dos ejercicios de respiración para trabajar con niños. Hacia grandes rasgos, el 4x4, que es el más interesante y el más gráfico para los niños, y el otro que era un tipo historia, una guía que vamos a ir contándole al niño para que aprenda a regular su respiración. Esto se aplica en niños de todas las edades y muy importante que no se les olvide la parte diafragmática, que cuando se respire, lo que se infla es parte del estómago, la boca del estómago, o se infla literalmente el estómago para que la respiración sea profunda, ¿no? Y no sea con los hombros levantados o que se infle la espalda, ¿no? Entonces, ahí hay que nada más hay que tener cuidado. Este tipo de ejercicios de respiración o técnicas de respiración, se los compartí cuando estábamos hablando de la cuestión de las fobias, ¿no? De estos miedos, de todos estos terrores que estuvimos platicando, junto con otras herramientas como era la desensibilización sistemática, ¿no? Que bueno, ya lo habíamos platicado en varias ocasiones. Afortunadamente ya hemos platicado este tema y cómo lo vamos a llevar a cabo de manera gradual, pero es muy importante, muy importante que ustedes apliquen la respiración, ¿sí? Si vamos a ayudarle a un niño, por ejemplo, con una fobia a la oscuridad, la fobia a un perro, fobia a un objeto definido o específico, muy importante, ¿no? Que si vamos a hacer este acercamiento de manera gradual, utilicemos la escala del 1 al 10 para conocer el grado de ansiedad que tiene el niño y cómo por medio de la respiración podamos bajar ese nivel, ¿no? Y obviamente el acompañamiento. Entonces, por eso era importante que ustedes tuvieran estas 2 técnicas de respiración para que el niño aprenda a manejar esta ansiedad y que eso le permita acercarse al objeto que le está provocando este miedo, esta dificultad para respirar, ¿vale? De todos modos, si tienen alguna duda, con gusto la platicamos y vemos si lo hacemos aquí el ejercicio para que les quede con mayor precisión, ¿no? Pero en este caso, como lo menciona el ejercicio, las respiraciones van a ser siempre por la nariz, van a ser respiraciones profundas por la nariz, vamos a retener el aire, ahí va a depender de muchos factores cuánto tiempo retengamos el aire. Pueden ser 2, 3, 4 segundos y muy importante que inviten al niño a contar. ¿Por qué? Porque la mente no puede estar ocupada en 2 pensamientos a la vez, o piensa en el objeto que le está provocando la ansiedad, o piensa en los números. Entonces, cuando invitamos al niño a respirar profundo y contar mentalmente reteniendo el aire, el niño se va a enfocar a los números, ¿no? Entonces, va a poner su atención en los números y eso le va a permitir, desconectarse por un momento del objeto que le está provocando la ansiedad, y después viene la expulsión suavemente por la boca, ¿no? Como si estuviéramos soplando o inflando un globo, ¿sí? Puede variar el tiempo de contención o de retención, puede variar la expulsión, la duración de la expulsión, pero tiene que ser suave y firme. Y esto va a ayudar al niño a que empiece a controlar esos niveles de ansiedad, ¿vale? Entonces, ahí nada más quería comentarles, estas, también ya lo tienen dentro de parte de su material complementario. Y bueno, hoy compete hablar sobre estas expresiones corporales, involuntarias. Hablamos de los TIC y hábitos nerviosos, ¿no? Vamos a vamos a ir definiendo. Dice, la ansiedad puede expresarse de muy distintas maneras. Una de ellas son los tics y los hábitos nerviosos. Entonces, cuando un niño presente estos tics, ahorita vamos a enumerar algunos, y hábitos nerviosos, ejemplo, comerse las uñas, estamos hablando de que el niño tiene ansiedad, ¿sí? Está teniendo ansiedad. Ojo, hay un grado natural de ansiedad en el ser humano. Recuerden que esto es una respuesta ante una situación difícil, complicada, desconocida, nueva, no sé. Todos tenemos ansiedad, pero recuerden que todo se va a tratar de cantidades, ¿sí? No es lo mismo tener ansiedad que tener ansiedad. Y sobre todo,
Si ya es una experiencia cotidiana, común, pues no sería natural que, por ejemplo, una vez que el niño entra a preescolar y llega con toda esta ansiedad, lo podemos esperar los primeros días, ¿no? Los primeros 3, 4, 5 días que el niño presente este grado alto de ansiedad. Y después que se vaya regulando, que vaya bajando. Pero si esto ha pasado 3 meses y el niño sigue con una ansiedad al tope cada vez que lo llevan a la escuela, bueno, estamos hablando de que sí vamos a encontrar más que un tic nervioso, un trastorno de ansiedad. Sí, recuerden que son rasgos, todos tenemos rasgos ansiosos y otra cosa ya es una personalidad o un trastorno de ansiedad, ¿vale? Recuerden que si tienen dudas o preguntas, con todo gusto las vamos respondiendo. Entonces, ¿los niños tienen ansiedad? Por supuesto. Desde que somos expulsados del vientre materno, vamos a presentar grados de ansiedad, sí, y obviamente la forma en que aprendamos a manejarlos es la forma en que va a afectar mucho, en demasía nuestra personalidad. Pero ya hablamos de niños de 3, 4, 5 años, donde ellos ya van a presentar, si la ansiedad no se maneja de manera adecuada, pues estos tics y hábitos nerviosos, ¿no? Y nos dicen que los tics se caracterizan por ser movimientos repetitivos y rápidos de un grupo muscular. Ejemplo, parpadear, ¿no? O sea, de pronto parpadear mucho cuando estamos muy estresados y estamos aquí parpadeando, ¿no? O de pronto como que nos brinca el hombro, son movimientos musculares repetitivos y obviamente incontrolables. O sea, no está en la voluntad del niño el dejarlo de hacer o hacerlo, ¿sí? Entonces son repetitivos y rápidos y pertenecen a un grupo de músculos, ¿no? Son de tipo involuntario e incontrolable y sirven para liberar la tensión corporal. Un ejemplo de estos tics también lo podemos ver en las muletillas. Cuando una persona está hablando, cuando no está acostumbrada a hablar en público, va a ocupar este famoso o este. Yo digo que las cosas sí pueden pasar y sí, la muletilla podría ser un tic nervioso, ¿no? Obviamente producto de la tensión que nos genera el hablar en público. En el niño, al no poder definir su ansiedad, a diferencia obviamente de un adolescente, de un adulto, el niño no sabe que está padeciendo ansiedad, ¿eh? Esto es muy importante. El niño no sabe, no va a poder identificar que está viviendo o que está padeciendo ansiedad. Por eso es que tenemos que ser muy perceptivos y nuestros ojos van a ser los ojos de los padres. La mamá, el papá, la abuela, el abuelo que pasan todo el día con él, van a ser nuestros ojos para poder identificar que el niño está teniendo grados de ansiedad altos. Obviamente vamos a trabajar la ansiedad, pero recuerden que la ansiedad es el síntoma. O sea, estos tics, estos hábitos nerviosos son los síntomas. Lo ideal es conocer la fuente de la generación de estos tics, de esta ansiedad que lleva a generar estos tics y estos hábitos nerviosos, ¿vale? Vamos a definirlos. Los tics son espasmos, ¿no? Estos brincos, de pronto tenemos ahí nuestro ojito y sentimos como pulsa, ahí está pulsando, ¿no? Son movimientos, pueden ser movimientos de cabeza. Creo que el más común es, y esto lo vemos en adolescentes y adultos todavía, cuando su piecito, su pie está aquí brincando. Pa, 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 pa. Estamos muy serenos de la cintura para arriba, pero nuestro pie está brinque, 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 ¿no? En el niño podemos ver movimientos, de cabeza, de hombros, si está el niño jugando, se está balanceando, ¿sí? O algún tipo de sonido, ¿no? Que el niño hace no pretendiendo hacernos enojar o molestarnos, ¿no? Puede ser un sonido, algo que de manera inconsciente esté realizando, como una forma de tranquilizarse, ¿no? Mucha gente tararea, silba, a manera de poder tranquilizarse y no se da cuenta que lo está haciendo. Entonces, bueno, aquí lo estamos definiendo, pero lo importante es que esto se hace de manera repetitiva. Esto es muy importante, es como, lo voy a traducir así en la vida adulta, como si fuera un rasgo obsesivo.
¿sí? Recuerden que el rasgo obsesivo nos lleva a la repetición. Entonces podemos pensar o podemos teorizar que el niño, al no poder procesar ciertas situaciones de su entorno, voy a poner ejemplos concretos. eh, Peleas entre los padres. Y esto lo he visto mucho en terapia, cuando llegan jóvenes de veintitantos años, hombres o mujeres, con un nivel de ansiedad hasta el tope, ¿no? Casi al borde de un trastorno de ansiedad generalizada. Cuando empezamos a platicar y de pronto nos vamos a su esquema longitudinal, aparecen estas escenas de su infancia, cuando peleaban los papás y ellos abajo de la mesa ahí escondidos, moviendo las manos, balanceándose, comiéndose las uñas, sin saber qué hacer, ¿sí? Estresados con esta cuestión desbordada y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, puede ser violencia intrafamiliar, puede ser situaciones nuevas, puede ser situaciones que forcen los padres, bullying dentro de la escuela, o sea, muchísimas cosas que pueden ir detonando estos tics o hábitos nerviosos que pueden desembocar más adelante en la adolescencia y en su vida adulta en trastornos de ansiedad generalizado, ¿sí? Entonces, estas imágenes son duras, por ejemplo, y les pongo otro ejemplo concreto, cuando el niño está en su proceso de control de esfínteres, el niño puede tener una mamá cariñosa, benévola, y entonces le solicita amablemente al niño que deposite su popó en su vacinica, y lo hace de una manera cordial, lo alienta, lo motiva, y el niño puede hacer ya popó en la nica, ¿no? Eso pensando en una mamá cariñosa, bondadosa, paciente. Pero si es una mamá rígida, estricta, enojona, entonces su impaciencia se va a mostrar y va a empezar a gritar, a humillar al niño, a regañarlo, a pegarle. Y obviamente esa experiencia necesaria, como es el control de esfínteres, puede generar mucha ansiedad. Por eso hay personas que hasta para pedir permiso para ir al baño o buscar un baño sienten mucha ansiedad. Digo, son ejemplos, ¿no? Ejemplos que puedan ustedes trasladar a sus pacientes o a la gente con la que trabajan para conocer el por qué, ¿no? ¿Por qué se generaron estos tics, estos hábitos nerviosos, estos rasgos obsesivos que finalmente pues van marcando nuestra personalidad? Aquí ponemos, por ejemplo, puede ser que una persona con un tic motor parpadee una y otra vez sin parar, o que una persona con un tic vocal emita un gruñido involuntariamente, ¿no? Entonces podemos estar aquí y otra vez. Ahí estamos emitiendo un gruñido involuntariamente, ¿no? O puede ser una cuestión gutural, ¿no? Ahí estoy emitiendo esa cuestión gutural. Y esto es de forma repetitiva, que es una forma, insisto, que lo que busca este TIT o hábito nervioso es liberar esa ansiedad de alguna manera, ¿no? Y obviamente para ayudar a diagnosticar los trastornos de TICS, los profesionales de la salud usan la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5, por sus siglas en inglés de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Ya lo he mencionado en otras clases y en otros cursos. No estoy yo muy de acuerdo, pero eso ya es mi opinión personal, porque todo lo quiere medicar, ¿no? Y muchos de estos tics o hábitos nerviosos que va a presentar el niño, un niño de 3 4 5 años, 6 años, pues, a mi experiencia y opinión profesional, pues, no deberían ser medicados, ¿no? Deberían ser tratados con psicoterapia para que no se genere una dependencia a la cuestión farmacológica, ¿no? Desde mi percepción, y yo las invitaría, si ustedes deciden trabajar o ya están trabajando con niños, pues sí tuvieran mayor inclinación hacia la psicoterapia, lo que estamos aprendiendo que es la terapia cognitivo-conductual, o no descarten aprender psicoanálisis para niños. Como ya les había mencionado, Melanie Klein y John Bowlby me parecen más que excelentes, y Winnicott, porque trabajan precisamente todos este tipo de trastornos, bueno, no le llaman trastornos, sino neurosis,
y que tienen, digamos, eficiencia o resultados, ¿no? Aunque son estudios de caso, a diferencia de la terapia cognitivo-conductual, que sí tiene evidencia empírica, ¿no? Registros y registros de aplicación y obviamente de que han funcionado, ¿vale? Bueno, no creo que haya problema en esta definición y sobre todo que es algo que vamos a ver palpable, ¿no? Si el niño o la niña nos llega aquí con el movimiento del ojo, con un movimiento involuntario de cuello, de cuerpo, de pronto gruñidos, estamos hablando que ese niño, esa niña está pasando por circunstancias de mucha ansiedad, que le están provocando mucha ansiedad. ¿Cuáles son esos factores? La educación que le estén dando sus padres, la violencia intrafamiliar, bullying, algún tipo de acoso o algo, puede estar provocando esta ansiedad que va a convertirse o se va a traducir en estos tics o estos hábitos nerviosos, ¿vale? Aunque vamos a seguir con el DSM, yo les insisto, pueden especializarse en TCC infantil. Yo tomé varios cursos, uno muy largo, de casi un año, parecía una especialización, pero vale la pena, ¿no? Porque nos dan herramientas, nos dan todas estas cosas que ahorita les estoy compartiendo. eh, y el DSM, sí, aquí vamos a ver la clasificación, vamos a ver todo la descripción, pero finalmente recaen en el mismo punto de medicar y después la psicoterapia. Pero bueno, según la clasificación del DSM, los tipos de TITS son estos tres únicamente para el DSM, ¿no? El trastorno de Tourette, también llamado síndrome de Tourette, que es esto últimamente ha sido muy mencionado. Hay una película genial que se llama Tok Tok, ojalá puedan verla. Ahí vamos a ver a una persona con trastorno de Tourette que de pronto es esta falta de control cognitiva, verbal y de otros aspectos. Ahorita voy a platicar con mayor definición de este trastorno. El trastorno de TIC persistente, también llamado crónico motor vocal, que también ahorita lo vamos a definir, y trastorno de TIC transitorio, ¿sí? Que solamente se puede dar en ciertos periodos o etapas, ahorita también lo platicamos, pero según el DCM serían únicamente esos tres que ellos podrían clasificar específicamente para niños. Bueno, los más frecuentes pueden ser las muecas, o sea, la expresión facial, el fruncimiento de la nariz, cuando de pronto vemos que hacen este gesto, cuando se muerden los labios, ¿no? Hay mucha gente que cuando está estresada está presionando, está mordiéndose los labios, giros en las manos, están aquí jugando, parpadeos rápidos, involuntarios, giro de las manos y el castañeo de los dedos, ¿no? Están ahí pegando en algo, tienen que moverse, tienen que liberar esa ansiedad. La agitación de pies o de piernas y reproducción de diversos ruidos, etcétera. Yo les mencionaba mucho esta cuestión de los pies y piernas porque son tics o hábitos ansiosos que duran hasta la etapa adulta. Entonces podemos mantener el temple de la cabeza a la cintura, pero de la cintura hacia abajo no podemos controlar y vemos ahí el pie balanceándose, moviéndose por la ansiedad que no podemos liberar más que de esa manera. Recuerden que si hay dudas o preguntas, con todo gusto ahí se las voy respondiendo. Igual ya les compartí esta presentación y la voy ampliando y ahí la pueden consultar, ¿eh? Si no, tomo, se los comparto otra vez. Y también les compartí material adicional, tanto algunos artículos como videos, que obviamente son complemento para estas clases. Los hábitos nerviosos. Bueno, ya vimos los tics y nos dicen que los hábitos nerviosos son similares a los tics, pero son controlables por la persona. Entonces vamos a hablar de que el tic es inconsciente, bueno, no, yo sé que no ocupamos mucho esta palabra en terapia cognitivo-conductual, pero hablamos de que es automático, voy a ocupar la palabra automático en el TIC, y los hábitos nerviosos hablaríamos que son instaurados. Al momento en que hablamos de un hábito,
son instaurados. Pongo ejemplo concreto, como lavarse los dientes. O sea, lavarse los dientes, aunque ahorita lo hagamos de manera automática, o sea, nos levantamos y todavía estamos dormidos y estamos aquí lavándonos los dientes. Ni abrimos los ojos, ya nada más ahí ponemos la pasta y ya escupo el agua y ya me salgo a continuar a vestirme, a arreglarme, lo que tenga que hacer, ¿no? Pero no ponemos atención, o sea, lo hacemos como de manera automática, pero esa conducta no fue espontánea, fue instaurada. Entonces aquí hay mucho ojo, porque los hábitos, hablamos de que adquirimos estos hábitos como una manera de liberar la ansiedad, pero no son de manera espontánea o innata, sino los instauramos nosotros como una manera de defensa, de poder realizar una catarsis a través de estos movimientos, ¿no? Y aquí vienen algunos ejemplos. Morderse las uñas. Entonces la persona está aquí y está hablando y está aquí metiéndose el dedo o está jalándose el cabello, y esto se da más en las mujeres cuando empiezan a meterse el cabello a la boca, ¿no? Desde niñas empezaron a meterse el cabello en la boca y se lo pueden llegar a comer, ¿eh? Y arrancarse los padrastros, estos pellejitos, y están aquí duro y duro jalando, ¿sí? Como una manera de liberar esta ansiedad, liberar un poco de tensión. Y así hay muchos hábitos, ¿eh? Pero ya hablamos de la diferencia. Mientras el TIT es involuntario y espontáneo, el hábito es adquirido. O sea, nosotros encontramos en esa forma de conducta la mejor forma de traducir nuestra ansiedad o de manejar nuestra ansiedad, ¿vale? Vamos a diferenciarlo con el síndrome de Tourette, ¿sí? Los trastornos de TIC se diferencian por el tipo de TIC que está presente, en este caso motor o vocal o una combinación de ambos, y por la duración de los síntomas. Para el DSM todo es medio año o un año, o sea, prácticamente si de este TIC te duró medio año, ya, hay que medicarlo y terapia. Si este TIC te duró un año, hay que medicarlo y terapia. Jesse nos dice, yo tengo a mi primo de 7 años que se chupa el labio inferior y busca las costuras de la ropa. Gracias, Jesse. No sé si tu primo, eh, digo, yo sé que es un poquito invasivo, pero ¿cómo es el entorno familiar, no? Si hay algún tipo de tensión, obviamente entre sus papás, o por otro lado, otra posible fuente sería la rigidez de la mamá o la rigidez del papá, ¿no? Porque esto también se puede presentar, ¿no? Como un detalle. El niño puede estar muy feliz y tranquilo mientras esté con la mamá, pero llega el papá y empieza a generar estas respuestas, ¿no? Estos tics, o está con la mamá y está todo el día con estos tics, y cuando está con el papá, pues ya no los presenta, ¿no? Entonces pueden ser también fuentes generadoras, ya sea por, como les mencionaba, esta violencia intrafamiliar, y no tiene que ser solamente agresiones físicas. O sea, no, cuando pensamos en violencia intrafamiliar, pensamos en un entorno muy violento. No, no, recuerden que aquí no hay una escala que pueda definirnos qué tan violento puede ser para un niño ver a sus papás gritarse, ¿no? Hay niños que obviamente ven que se están pegando los papás físicamente y pues viene esta ansiedad, pero hay niños que solamente el hecho de presenciar cómo se gritonean, cómo se insultan, puede resultar eh, suficiente para afectarlos, ¿no? Entonces, ahorita que nos comparte su compañera, bueno, la pregunta sería, bueno, el niño, ¿qué entorno está pasando, está viviendo? ¿Qué le está generando estos grados altos de ansiedad? Y si ya estaría en proceso psicoterapéutico o de trabajar con esta ansiedad. Muchísimas Profe, gracias. Sí, adelante, ay, perdón. Mire, adelante. yo tengo una duda. Bueno, no sé si a esto se le llame TIC. Yo tengo primos, son una familia,
que hacen, bueno, simulan como succionar, como si tuvieran, ay, no sé, alzan la lengua y empiezan a mover los labios y dicen que ese es su, o sea, los 3 lo hacen, que es de relajación cuando sienten presión o hasta para dormirse. Uno lo hace tocando las etiquetas y empieza como, o sea, se ve que sus labios se mueven y su lengua la sube. El otro con la almohada y la otra chava con las playeras que tengan tela suave, o eso es otra cosa. Muchísimas gracias, Angie. No, podría ser un tic. Aquí yo te preguntaría, obviamente no digo te preguntaría, pero no es necesario que me respondas. El entorno estresante en el que viva, ¿no? Y por qué encontraron estas formas de, bueno, aunque ahorita que me lo platicas, pensándolo bien, serían Ah, hábitos, okey. ajá, que ellos adquirieron como una forma de liberar su ansiedad. Ah, okey, perfecto, profe. Bueno, es que también he conocido, mi cuñada también lo hace, pero solita, y me pongo y dije: "Ay, parece como si tuvieran simulando un pecho", y lo hacen desde pequeñitos hasta la fecha, pero entonces es un hábito. Y así como me lo platicas, sería un hábito, como ahorita yo les platicaba, eh, pero ¿por qué? Porque son controlables y son conscientes. Sí, recuerden que el tic no es consciente y no es controlable, y el hábito sí, el hábito nervioso sí. Entonces, en este caso, incluso pudo haber sido adquirido o aprendido de su propia figura materna. Ah, okey, profe, gracias. No, a ti, Angie, gracias por participar y bueno, igual si tienen dudas o preguntas, con todo gusto. Yo sé que a veces puedo saturarlos un poquito de información, pero la intención es que podamos aprovechar al máximo nuestras clases y el curso, ¿vale? Entonces yo les mencionaba las diferencias con el síndrome de Tourette. Bueno, los trastornos de TIC se diferencian por el tipo de TIC que está presente, motor o vocal o una combinación de ambos y por la duración de los síntomas. Los TICs puede ser que una vez que el niño salga de ese entorno estresante, puedan ir desapareciendo gradualmente estos tics, ¿no? Vamos a pensar que el estrés o la ansiedad se genera dentro de la familia, entonces cuando el niño llega a la escuela, el niño no presenta estos tics o hábitos ansiosos, o viceversa, cuando el niño llega al preescolar o a la primaria, y es ahí donde se genera su estrés o estos grados de ansiedad, y cuando llega a casa desaparece, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tomen esto en cuenta porque sí puede haber entornos demasiado agresivos para el niño, pero una vez que está fuera de esos entornos, el niño pueda ir disipando estos tics que adquirió como una manera sintomática defensiva, ¿no? Las personas con síndrome de Tourette presentan ambos tipos de tics, motores y vocales. Aquí nos dicen que un niño, una niña puede presentar estos tics motor o vocal o una combinación de ambos, ¿sí? Y cuando una persona tiene síndrome de Tourette, presenta ambos, tanto motores y vocales, ¿sí? No una combinación, sino los dos marcadamente o diferenciadamente, ¿no? Y bueno, aquí viene esta clasificación o frecuencia que le han dado los del DSM, que es durante al menos un año, ¿no? A mí un año me parece muchísimo. Considero que desde las primeras semanas que un niño empiece a presentar alguno de estos tics, alguno de estos hábitos, y obviamente llevar a cabo estos diagnósticos para ver si no es un síndrome de Tourette, pues se empieza a trabajar de la manera más temprana posible, eh, obviamente para poder conocer sus entornos, tanto en casa como en la escuela o en otro lugar, porque recuerden que el niño, pues obviamente su bastión, su centro, pues es la casa, ¿no? Pero si los padres trabajan, pueden dejarlo
con los abuelos, ¿no? Por ejemplo, en casa de los abuelos, en casa de los tíos, en casa de la vecina. Y ahí puede ser un entorno donde el niño esté generando estas defensas contra la ansiedad, ¿no? O como parte de la ansiedad. Entonces, al menos sí tenemos que tener presente, cuando ustedes trabajen o si están trabajando con niños, pues tengan en cuenta el entorno donde está el niño. Y recuerden y ténganlo como regla, siempre que trabajen con niños, trabajen con el padre, la madre, con el tutor, con el cuidador. O sea, no podríamos hacerlo de otra manera, ¿no? Y obviamente invitando a que su entorno en casa y en la escuela se pueda trabajar también, ¿eh? O sea, siempre vamos a procurar que sean todos los entornos, se puedan trabajar conjuntamente. Sé que es difícil, pero sí que tengan presente que la mamá, por ejemplo, la mamá lleva a la niña a terapia, ahí trabajamos con la mamá, obviamente le pedimos que hable con el papá para generar entornos menos estresantes y que hable con la maestra o maestro para que obviamente también genere entornos menos estresantes. Y esto va a ser genial o ideal para este niño o niña que tenga altos grados de ansiedad. Diferencias con el trastorno de TIC persistente. Bueno, las personas con un trastorno de TIC persistente o motor o vocal tienen tics motores o vocales y han padecido los síntomas durante al menos un año. Aquí nuevamente, esto es lo que dice el libro, esto es lo que dice el DSM. En la vida real, pues yo les recomiendo que no esperen en tanto tiempo. Si el niño te los llevan porque la mamá ya identificó que ha tenido algún tipo de tics o hábito ansioso, que se empezó a comer las uñas, bueno, ahí empezar a trabajar ya, ¿sí? Insisto, aquí ustedes tienen que preguntar si la mamá o el cuidador o cuidadora podría ayudarnos a detectar el momento en que empezó a tener ese tipo de conductas, ¿no? Puede ser que el niño o la niña pues estaba aparentemente bien y entró a la primaria, ¿no? Pasó del kinder a la primaria y desde que entró a primero de primaria lleva ya un mes, 2 meses comiéndose las uñas, ¿no? Ah, ok, hay que ponerle mucha atención, ¿no? O los papás se acaban de separar, ¿no? Y el niño empezó a comerse el cabello, ¿no? Empezó a comerse o empezó a tener un brinco en su ojo, a tener espasmos, ok. Entonces tenemos una fuente y tenemos que trabajar junto con el esclarecimiento de esa fuente para que el niño podamos ayudarle a reducir estos síntomas junto con las herramientas que les he compartido, ¿sí? Y las personas con trastorno de TIC transitorio pueden tener tics motores o vocales o ambos, pero han presentado los síntomas durante al menos un año, ¿no? Un año es mucho, insisto. Si la mamá detectó esto y es una conducta no frecuente, bueno, hay que tomarlo como tal y empezar a trabajar, principalmente con ejercicios de respiración por medio de cuentos que le puedan explicar al niño situaciones como, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Que son de las principales fuentes de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el niño o la niña llegan a creer que ellos son los causantes de que sus papás se separen, ¿eh? Y es porque los padres nunca se detuvieron a sentarse con el niño o la niña y explicarle que ya no van a poder estar juntos, pero que él o ella no tienen la culpa de nada, que es solamente una cuestión de entre ellos dos, una cuestión de papá y mamá, pero que papá y mamá siguen amando a sus hijos igual, que ellos no tienen nada que ver con que ellos hayan decidido vivir separados, ¿no? Entonces los padres no se toman esta molestia tan fundamental y deberían sentarse cuando hay un distanciamiento, cuando hay una fractura o una separación. Es su responsabilidad. Oigan, siéntense con su hijo, con su hija y platíquenle que se van a separar. Ojo, no tienen que platicar detalles de nada, ¿eh?
No tienen que invitar a que los padres cuenten sus sentimientos, sus emociones a los hijos, no, no, simplemente que se les esté tomando en cuenta para avisarles que se van a separar, pero que no tiene nada que ver con ellos, que no es por ellos y que los siguen amando igual. Esto me parece muy importante que lo manejen en sus sesiones, en sus terapias, y que inviten a los padres a que se hagan responsables de estas cuestiones emocionales de sus hijos, ¿no? Bueno, recuerden que si hay dudas o preguntas, con todo gusto, ahí las vamos contestando a lo largo de la clase, ¿vale? Vámonos con lo que se consideraría el síndrome de Tourette, tener dos o más tic motores, por ejemplo, parpadear y encogerse de hombros, y al menos un tic vocal, por ejemplo, tararear, aclararse la garganta o gritar una palabra o una frase. Esto casi siempre está asociado con una palabra o frase grosera, obscena, que no tiene control sobre esa expresión, aunque bueno, si bien estos tics pueden ser movimientos involuntarios de cabeza, de ojos, muecas, acompañadas de algún tarareo o aclararse la garganta, y obviamente esta frase ofensiva o una grosería, ¿no? Los invito a que vean Tok Tok, vale la pena. Está en obra de teatro, digo, obviamente es un poco, bueno, es muy caro, pero esta película la pueden encontrar en alguna plataforma, y es una comedia, pero es bastante puntual con respecto a este tipo de síndromes, nos lo presenta de una manera afable para entender las implicaciones de los síntomas, ¿no? Y nos dice, aunque es posible que no todos ocurran al mismo tiempo, ¿no? Pueden ser secuenciados, primero el guiño, después la mueca y después la palabra, ¿no? O pueden suceder al mismo tiempo, o uno primero, uno después, o dos simultáneos, ¿no? Pero lo más característico del síndrome de Tourette, precisamente esta expresión, esta palabra o esta repetición, y sobre todo por la asociación que hacen con una cuestión ofensiva o grosera, ¿vale? Bueno. También para poder definir o diagnosticar que se tiene síndrome de Tourette, nos comenta el DSM, haber tenido tics durante al menos un año, y estos tics pueden ocurrir muchas veces al día, por lo general en ataques, casi todos los días o de vez en cuando, ¿no? Aquí nos dejan un poco ambiguo la referencia, pero es claro que empezamos a tener estos ataques, ¿no? Y obviamente estos ataques se van a presentar cuando mayor niveles de ansiedad alcance el niño o la niña, ¿sí? Como cuando tienen que hablar frente a sus compañeritos, cuando tienen que presentar la ceremonia, cuando empieza a presenciar más peleas en casa, ¿sí? Muchas de estas cuestiones, y obviamente ahí se van a presentar mayor cantidad de estos ataques en respuesta a esta imposibilidad de manejar su ansiedad. Esto es fundamental. Incluso ustedes podrían organizar talleres preventivos o de gestionadores de la ansiedad, cómo gestionar las emociones para que no se desemboquen en una ansiedad desbordada, ¿no? Esto es muy interesante, casi no está abarcado en este campo, pero sería bueno trabajar con cuestiones preventivas desde preescolar, enseñarles a los niños este manejo emocional para evitar que se desborden o no sepan cómo canalizarlo o asimilarlo. También para un diagnóstico de síndrome de Tourette nos dicen que hay TICs que hayan comenzado antes de los 18 años. Obviamente nosotros nos estamos refiriendo a la etapa infantil, entre 3, 4 a 12 años, que es ahorita donde nos estamos enfocando, considerando que los adolescentes o un adolescente se podría clasificar por ahí entre los 12 13 años, ¿no? Entonces, ahorita que me estamos refiriendo a estos TICs infantiles, pues nos estamos refiriendo a niños entre 4 o 12 años, ¿no? Donde ya un niño de 4 años puede expresarse verbalmente con cierta claridad, hasta niños de 12 años, antes de entrar en estos cambios hormonales que ya llevan a otro tipo
de procesos, ¿vale? También para la clasificación nos dicen que se deben tener síntomas que no se deban al consumo de medicamentos u otras drogas ni a otra afección. Por ejemplo, convulsiones, enfermedad de Huntington o encefalitis postviral. El Huntington es un deterioro cognitivo y la persona va perdiendo facultades cognitivas al grado en que puede llegar a perder memoria, agilidad, recuerdos. No es Alzheimer, pero sí va deteriorando todos los procesos cognitivos y obviamente el sujeto, la persona afectada, pues va a ir perdiendo muchas de sus habilidades o capacidades, ¿no? Es una enfermedad que ataca también el sistema nervioso y bueno, recuerden que ahí implica el control motor. Sí, recuerden que hay enfermedades específicas que atacan el sistema nervioso y obviamente sus respuestas pues son el movimiento involuntario de los miembros del cuerpo, de la cabeza, de todo el cuerpo prácticamente. Vámonos con el trastorno de TITS persistente, ¿no? Aquí le vamos a llamar crónico y para diagnosticarlo, pues se debería tener uno o más TITS motores, por ejemplo, parpadear y encogerse de hombros, o tics vocales, por ejemplo, tararear, aclararse la garganta o gritar una palabra o frase, pero no de ambas clases, ¿no? Digo, esto es muy parecido al síndrome de Tourette. Digo, no hay mucha diferencia y aquí la cuestión es que esto puede ser por ciertas frecuencias o periodicidades, ¿no? Digo, esa sería la diferencia más clara. Y también nos dice que tener tics que ocurran muchas veces al día, casi todos los días o de vez en cuando por un periodo mayor a un año. Insisto, cuando la mamá llega preocupada porque su hijo o su hija está presentando este tipo de expresiones, de este tipo de manifestaciones con estos tics, es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y no esperar o siguiendo el manual, que tienen que pasar varios meses para que sea considerado un trastorno, sino empezar a trabajar para conocer si podemos ubicar la fuente y una vez que ubicamos la fuente, empezar a trabajar para que esto empiece a minorar, ¿no? Si el problema es que los padres pelean, vamos a pensar que no se van a divorciar, pero los padres pelean todas las noches o los fines de semana. Ah, ok. Entonces es cuando nosotros le planteamos a la mamá que tienen que tener mayor cautela o precaución de que si va a haber algún tipo de conflicto, que ojo, los hay, los va a haber, o sea, no podemos hablar de parejas que no peleen, porque eso es una utopía, y sobre todo, pues qué aburrido no pelear con su pareja, pero tampoco pelear todo el tiempo. Pues sí, sean conscientes de que no lo hagan frente a los hijos, que tengan esa responsabilidad, ¿no? A veces va a ser inevitable que haya fricciones, pero que tengan responsabilidad de que si lo van a hacer, lo hagan lejos o no frente a los hijos, porque obviamente esto va a generar situaciones, afectaciones que van a desembocar en trastornos o como los que estamos viendo o en un trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? Como yo les comentaba, ¿cómo es que yo lo veo en terapia? Bueno, pues porque llegan jóvenes de veintitantos años, pero gran parte de los recuerdos que ellos tienen donde iniciaron todo ese tipo de tics o hábitos ansiosos, eh, fueron en la infancia y me describen las escenas con mucha precisión, ¿no? ¿Y por qué les mencionaba este caso de que no es que se vayan a separar? No, a veces las parejas empiezan a generar malos hábitos, de pelea, y entonces cada 8 días ya sé que voy a llegar tarde porque se va a ir a tomar con los amigos, y yo ya sé que se la voy a hacer de emoción, me voy a enojar, y entonces llega y empieza la confrontación. Y es un mal hábito porque esto es cada 8 días, cada 15 días, y ya sabemos qué va a pasar y cómo va a pasar. Sin embargo, lo siguen llevando a cabo, ¿no? Siguen llevando a cabo esta situación, pero lo que no se dan cuenta es que los hijos desde pequeños empiezan a presenciar todas estas situaciones y al no poder manejar emocionalmente
lo que están viendo y escuchando y sintiendo, pues desemboca en este tipo de trastornos, ¿no? Y obviamente, pues son afectaciones que les van a durar toda la vida si no se trabajan, si no entran a psicoterapia y bueno, según el DSM, pues a la medicación. Vámonos con el trastorno de TIC crónico persistente. Y bueno, es muy similar. Te digo, todo esto viene en el DSM-5 y dice tener TICs que hayan comenzado antes de los 18 años, tener síntomas que no se deban al consumo de medicamentos u otras drogas, ni debido a una afección que pueda causar el TIC, por ejemplo, nuevamente convulsiones, enfermedad de Huntington o encefalitis postviral, y pues no haber recibido un diagnóstico de síndrome de Tourette, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de este trastorno de TIC persistente, crónico, hablamos de que una vez que termina este entorno estresante para el niño, pues no hay cambios, no aminoran estos tics, no aminoran estos hábitos. Entonces, bueno, ahí hablamos de esta persistencia, de esta instauración, ya sea de manera inconsciente, ya sea de manera evitativa, pero el niño no puede reducir esta respuesta involuntaria y queda ya como un registro permanente, ¿no? Entonces, pues sí pueden llegar a marcar la vida de los niños, por eso la importancia de la cuestión preventiva, ¿no? Y no desestimar ninguna situación. Cuando pensamos en eventos traumáticos, pensamos en cuestiones impactantes, ¿no? Como un choque, como una muerte violenta, como cosas así. Y no, a veces puede ser tan sutil, puede ser tan suave la imagen, la situación, que consideramos que no, eso no puede ser traumático. Y no depende del hecho, depende del grado de sensibilidad del sujeto. Entonces, para unos sujetos con mayor sensibilidad o mayor predisposición a la sensibilidad, un evento que aparentemente puede ser intrascendente para otro niño, pues lo puede marcar, ¿no? Como ver pelear a sus padres, ¿sí? Como ver pelear a sus padres. Y entonces, como los vio pelear, eso ya le genera una impresión traumática y puede empezar a generar esta ansiedad. Y otros niños de su edad, es más, su hermano que también presenció este tipo de peleas, pues no pasa nada y él sigue jugando, ¿no? Con sus cochecitos. A él no le importa que se peleen los padres, ¿no? Entonces, no hay que desestimar qué nivel debería ser considerado para un evento traumático. Bueno, eso va a depender del sujeto, de la persona, no del mismo evento, ¿no? Y nosotros no somos quien para decir, esto sí es traumático, esto no es traumático. No. A ver, quiero escuchar, quiero indagar, quiero conocer, vamos a teorizar para entonces definir si esto sí es un evento traumático y si sí, bueno, vamos a empezar a trabajarlo. O si no, ¿no? Como en el caso de que les puse del hermanito que también está presenciando la pelea, pero a él no le importa, le importa un pepinillo y sigue jugando con sus cochecitos, ¿no? No me importa. Esto lo veo cada 8 días, no pasa nada, al rato van a estar otra vez abrazándose y besándose, entonces yo no les hago caso, ¿sí? Bueno, recuerden que si tienen dudas o preguntas o comentarios con todo gusto, ahí los vamos leyendo o les doy el micrófono. Bueno. Esto sería lo que corresponde a estos trastornos, a estos tics, a estos hábitos ansiosos o nerviosos. Y nos vamos con la parte de las situaciones agudas familiares. En este caso, en específico, nos vamos a referir al divorcio de los padres, ¿no? Por ahí les envío un pequeño video. ¿Sí, Normita? Ah, profe, una pregunta. En el caso de los tics crónicos, ¿como cuántas sesiones más o menos requerirá para que estos puedan desaparecer? Muchas gracias, Normita. Si son diagnosticados como TICs crónicos, o sea, los persistentes, esto sí
puede ser mucho tiempo, ¿no? Recuerden que nosotros nos manejamos por, bueno, actualmente nos manejamos por 4, 8, 12, 16 sesiones, pero en el caso del niño, no solamente se trata del trabajo en el consultorio, porque ahí podemos trabajar con el niño y con la madre, ¿no? O la cuidadora, la encargada del niño. Pero el trabajo en casa va a tardar más, ¿no? Porque, por ejemplo, si la causa de estos TICs es las peleas en casa, pues, pues quien va a llevar el recado, quien va a llevar la petición, pues va a ser la mamá hacia el esposo, ¿no? Y aquí dependemos mucho de que el esposo reconsidere esas situaciones para bajar estos niveles y que el entorno empiece a cambiar o transformarse. Porque esas son las grandes limitaciones que tenemos. En el consultorio podemos trabajar todas estas cosas, pero mientras no cambien sus entornos, tanto la casa como la escuela, esto puede tardar mucho tiempo, y me refiero meses o años, en que el niño pueda ir desvaneciendo estos tics o hábitos, ¿no? Entonces, pues lo ideal es trabajar en conjunto, así como la mamá lleva la petición al padre, lleva la petición a la escuela, para que empiece a haber una triangulación y una conjunción para trabajar en beneficio de este niño, eh, pues es lo que podría ayudar, ¿no? A que fuera con mayor prontitud, pero si no hay una respuesta favorable ni del padre ni de la maestra, pues bueno, esto nos llevaría más tiempo, ¿no? Precisamente porque la fuente que genera este tipo de trastorno, pues no está siendo apagada, ¿no? No está siendo atenuada. Entonces no hay así como una sesión exacta, porque no depende solamente de nuestro trabajo con el niño, sino del entorno, de cómo los entornos puedan cambiarse, modificarse para ayudarle al niño. No sé si respondo tu Sí, pregunta, profe. Normita. Sí, sí, profe. Oiga, y en caso de que sí exista todo el apoyo por parte de la familia, por parte de la escuela, bueno, se acortan los tiempos, ¿no? Más o menos, como en Sí, cuánto. sí, primeramente hay que conocer el grado de profundidad del TIC para poder designar un tiempo, pero hablamos de quizás en unos meses este TIC pueda desvanecerse, pueda atenuarse, siempre y cuando está en las condiciones, ¿eh? Podemos hablar de a lo mejor un mes y medio, 2 meses, ¿no? Esperándolo, toda la colaboración. Si no, esto se puede ir a medio año, un año, no sé, dependiendo cómo siga afectándolo. Y también hay otros factores que no hemos tomado en cuenta, como la edad del niño. Vamos a pensar que el niño pasa de 6 a 7 años o de 7 a 8 años, cambia de residencia, lo cambian de escuela. Entonces, todos estos factores pueden también ir atenuando o desvaneciendo estos tics, pero lo ideal es que si hay una colaboración, que en mes y medio, que es alrededor de 6, 8 terapias. Recuerden que la frecuencia que sugerimos es que sea semanal o si es muy espaciada cada 15 días las sesiones, pues esperamos que en 4 a 6 sesiones el niño pueda empezar ya a presentar síntomas de mejoría. ¿Sí? Y si no, pues nos vamos a las 12, a las 16 o 24, pero insisto, son muchos factores los que están en juego para que pueda haber mejoría notoria. Sí, profe, gracias. A ti, Normita. Profe, Sí, adelante. eh, una pregunta. ¿La tartamudez entra en un tic? Sí, sí puede entrar dentro de un TIT. Ojo, aquí descartando problemas de lenguaje, o sea, problemas que impliquen daños biológicos, fonéticos y bueno, finalmente una combinación o neurológicos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque los problemas de lenguaje se manejan aparte de los tics, aparte de estos hábitos nerviosos, ¿eh? Hay una película maravillosa que se llama El discurso del rey, ojalá puedan verla,
y precisamente para tratar un problema del lenguaje hay que descartar estas situaciones, ¿no? Tanto biológicas, que realmente haya un problema en la lengua, en la faringe, en los labios, en los dientes. Por otro lado, lo que escuchan, cómo escuchan, y por otro lado, una cuestión neurológica, ¿no? La tartamudez tiene que ver más también con la forma en que escuchan, más que cómo hablan. Por eso les recomendaba esta película, porque precisamente este rey tiene que dictar un discurso, pero tartamudeaba mucho, y entonces un médico de pronto le bloquea el sonido, le pone una melodía a volumen alto y él empieza a hablar sin tartamudez. Sí, entonces ahí se descubre que la tartamudez tiene que ver más con la forma en que escuchamos que con la forma en que hablamos, ¿no? Entonces, sí podría ser un TIC, podría ser provocado por una ansiedad pronunciada, pero hay que descartarlo, que no sea un problema de lenguaje. Digo, ojalá, yo creo que para el tercer módulo vamos a abordar algunos problemas de lenguaje, obviamente un poquito más complejo, pero sí hay otros factores que pueden intervenir en esta situación. Ok, profe, muchas gracias. De nada, Angie. Bueno, bueno, les recomiendo esa película, está muy bonita. Digo, se la mando a ver a mis alumnas y alumnos cuando me toca hablar sobre problemas de lenguaje, y ayuda mucho a entender este mecanismo, por ejemplo, de la tartamudez. Situaciones agudas familiares, divorcio de los padres, ¿no? ¿Cómo afecta, ¿no? Hablamos de las fuentes o de los orígenes de estos grados de ansiedad alto, y bueno, una de las principales causas, pues, es el divorcio, ¿no? Entonces nos dicen que diversos estudios consideran el divorcio como una crisis transicional que interrumpe el proceso de desarrollo de la fase del ciclo vital de la familia, creando una serie de cambios que provocan una inestabilidad que puede durar de 1 a 3 años hasta que se vuelve a estabilizar. Obviamente esto es obviamente técnico y teórico, pero es un hecho que cuando hay una separación y dependiendo la negociación, la suavidad, o por el contrario, que haya sido violenta, agresiva, que no haya sido negociable, va a afectar en todos los aspectos a los hijos, ¿sí? Entonces, aquí nos dicen una afectación de 1 a 3 años. Hay divorcios que han afectado a esos hijos ahora adultos toda la vida. Pongo ejemplos que ya he mencionado. eh, un matrimonio, 2 hijas, hay infidelidad por parte del padre, se va de casa, las niñas entran en un choque emocional. ¿Por qué? Pues porque se va el papá y se va con otra persona que tiene otras hijas más o menos de la misma edad, y el padre evoca todo su cariño, amor y atención hacia esas hijas. A las hijas hay infinidad de huellas que les deja esta separación, hasta el grado que ahora que son adultas no saben lidiar, para empezar, con el abandono, con sentirse solas, sentirse su autoestima baja, o sea, un montón de factores, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la autoestima? Bueno, imagínense una niña de 6, 7, 8 años tratando de explicarse por qué su papá prefiere irse a otra familia a mantener y cuidar a otras hijas que no son de él. No puede encontrar otra explicación más que yo no valgo, o no valgo nada, o no valgo lo suficiente para que mi papá se quedara conmigo. Entonces son golpes durísimos, y esto afecta en todos los aspectos, desde elección de pareja, desde estabilidad emocional, autoestima, este síndrome del impostor, o sea, una infinidad de repercusiones. Por eso hay que centrar mucho la atención en esta cuestión del divorcio, por todas las implicaciones emocionales que van a marcar a los infantes que lamentablemente están en medio de estas crisis, ¿no?
Entonces, sí considérenlo, por muy tranquilo y negociado que haya sido una separación, es una separación, es una fractura para un niño, ¿no? Para una niña es una fractura en su cuestión emocional y va a haber afectaciones, ¿sí? Como un proceso, bueno, ¿cómo vamos a manejar esta situación? Es un proceso psicológico que empieza antes de la separación legal y que incluye diversos hechos. ¿A qué nos referimos? Si va a haber una separación, yo les mencionaba hace un momento que lo ideal es que los padres tuvieran esa responsabilidad y dejaran de pensar un momento en ellos para ocuparse de sus hijos, ¿no? Porque ellos son responsables, ¿no? Y vamos a encontrar este proceso que debería anticiparse desde explicarle al niño, a la niña, estos divorcios, ¿no? Porque no solamente va a ser una cuestión de que ya no va a ver a sus papás. Primeramente tenemos un divorcio económico, ¿no? Dos unidades económicas y no una. ¿Qué quiere decir? La fuente económica ya no va a provenir de una sola fuente, de una sola persona, sino va a provenir de dos, ¿no? Tanto el dinero que tenga mamá como el dinero que tenga papá. Un divorcio físico, bueno, ya no va a haber una sola casa donde estamos, sino va a haber dos. ¿Por qué? Porque cuando venga papá o mamá que se separaron, pues nos va a llevar a esa nueva casa, ¿no? Entonces el niño o la niña va a tener que procesar que va a haber dos casas, ¿no? O las que sean necesarias. Y el divorcio emocional, ¿no? Pasar de dependencia afectiva a independencia afectiva. O sea que si el niño o la niña tienen un apego hacia el papá o la mamá y el papá o la mamá es la que se va, pues va a ser adaptarse a este desapego lo más rápido posible, ¿no? O de la mejor manera. Eh, lo voy a poner así, digo, no son reglas, ¿eh? Recuerden que no son reglas, solamente a veces generalizo para que ustedes tengan como un entorno, un contexto de donde partir. Eh, Vamos a poner el ejemplo, una familia, un hijo, una hija. Vamos a poner primero la hija, después el hijo, que sea la hija la mayor y después un hijo y la esposa, ¿no? Se separan y entonces a la que le puede afectar más la separación cuando el padre sale de casa puede ser a la niña, ¿no? ¿Por qué? Porque creó más vínculos afectivos con el padre que con la madre, ¿no? Puede haber creado vínculos más cercanos, más fuertes, más sólidos o viceversa, ¿no? Si se va, es la mamá la que se va de casa, al niño le va a afectar más porque había creado vínculos más fuertes con la mamá, ¿sí? Digo, es un ejemplo, no estoy generalizando ni quiero que caiga en cliché, solamente que ustedes tienen que ser muy perceptivas para ver ese entorno de manera global, desde una mirada de pájaro, ver todos los componentes, los elementos de la familia y las afectaciones, ¿no? En este caso, cómo puede afectar más al niño o la niña va a depender de muchos factores, pero finalmente esta afectación va a ser una impresión para toda su vida, ¿no? Y finalmente tenemos el divorcio familiar, que es el cambio de estatus dentro de los grupos familiares. Ahora pasamos de tener una familia a solamente tener a mamá o papá, ¿sí? Y esto para un niño puede ser un golpe muy duro, ¿no? De cuando eran festivales y iban sus papás a verlo en la obra de teatro, en el bailable, en lo que fuera, a que ahora solamente vaya uno de los dos, ¿no? Ahora solamente va mamá o solamente va papá y en el peor de los casos ninguno. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar o porque pues no se soportan y no te toca a ti, no, ahora te toca nada, no, pues que nadie vaya. Y es aquí donde, bueno, tenemos que empezar a trabajarlo en estos niveles, ¿no? Tanto económico como físico, como emocional y familiar. Trabajar, imagínense todos los factores aquí, y no hemos hablado del personal, ¿no? De la parte emocional del niño o la niña, de cómo afrontar esta experiencia de que ya no va a ser una unidad, sino se ha fragmentado.
¿Cuáles van a ser las reacciones? Nuevamente igual, aclaro, recuerden que solamente son teorizaciones, bueno, documentación y obviamente con base a la evidencia empírica, pero este cuadro que les pongo serían las reacciones que tendrían supuestamente, digo, aquí hoy nuevamente la reserva porque muchos de estos trabajos o investigaciones son para determinada cultura, para determinado país y bueno, lo que buscamos es adaptarlos, pero a veces no lo hacemos con esa precisión. Entonces, según la edad que tengan, los niños pueden presentar distintas reacciones a este proceso, ¿no? Hasta los 3 años, según nos dice esta propuesta teórica, va a haber regresiones en su comportamiento, pérdida en el control de esfínteres y, en este caso, irritabilidad, ¿sí? Esto es muy común que el niño tenga 4 o 5 años, ojo, aquí ya lo pongo a otra edad, y hay separación y de pronto el niño empieza a hacerse o la niña empieza a hacerse nuevamente pipí en la cama, ¿no? Que pierda ese control de esfínteres, ¿no? De 3 a 5 años va a haber un pobre entendimiento de la situación familiar y sentimientos de miedo e inseguridad, ¿no? Entonces el niño o la niña de 3 a 5 años, aquí es lo que yo les mencionaba, no podemos explicarles, es que tu papá me fue infiel, es que tu mamá ya no me atendía como me atendía. Los niños no se tienen que enterar de eso. Sin embargo, aunque les digamos que no tienen nada que ver, que no son culpables, que los siguen amando, aún así va a ser difícil comprender lo que implica una separación de pareja, ¿no? Y obviamente esto genera miedo e inseguridad. En este caso ya les había recomendado a John Bowlby Los tipos de apego, que es una trilogía, son 3 libros, bastante interesante y recae nuevamente sobre psicoanálisis infantil. De 6 a 8 años empiezan a entender qué significa el divorcio y hay sentimientos de pérdida, miedo, tristeza y abandono. 6 a 8 años, si seguimos puntualmente los estadios de Jean Piaget, pues bueno, el niño de 8 años empieza a tener ya, a vislumbrar estos fugaces momentos lúcidos de lo que es lo bueno y lo malo. Todavía no con precisión, pero van a tener estos destellos de lo bueno y lo malo, ¿no? Aún así, pues hay sentimientos de pérdida, miedo, tristeza y abandono. Como yo les mencionaba, cuando el papá se va, la niña se queda en una completa soledad y no puede procesar esa pérdida, ¿no? Lo que le genera tristeza, ¿no? Eh, ¿Puede haber depresión? Sí, sí puede haber depresión, síntomas de depresión o una depresión que llegue a quejar al niño o la niña después de una ruptura de pareja, ¿eh? No desestimar, ¿eh? No desestimar nunca que sí pueden sufrir una, una depresión y que esta depresión puede desembocar en cuestiones más fuertes. No quiero adelantarme mucho, no quiero irme hasta allá, pero sí puede desembocar en pensamientos que, bueno, de desvivirse. De 13 a 15 años, perdón, de 9 a 12 años, pueden entender los motivos del divorcio, sentimientos de rechazo, soledad, enfado y vergüenza. Ojo, cuando ya hablamos de 9 a 12 años, ya la psique puede aprender a defenderse, puede poner ya mecanismos de defensa, puede ya tener un rechazo hacia esta situación, a diferencia de, de un niño más pequeño, ¿eh? Un niño más pequeño no sabe cómo asimilar, no comprende, no puede afrontar la situación, asimilarla, pero un niño de entre 9 y 12 ya puede poner barreras emocionales ante esta situación, ¿eh? Eso es muy importante, digo, en este caso repasen a Jean Piaget para conocer estos estadios y un poco a Vygotsky, ¿no? De 13 a 15 años entienden el divorcio, pero no pueden aceptarlo y sentimientos de enfado y rechazo por parte de uno de los padres, ¿no? Eh, Quiero que vean el contraste y las enormes diferencias. Cuando el divorcio sucede cuando son muy pequeños los niños, vamos a pensar 4, 5 años, 6 años, el niño puede asimilar esta situación y adaptarse incluso a las nuevas parejas de sus padres y naturalizar, no tanto como normalizar,
que su mamá tenga novio, que su papá tenga novio, ¿no? Y puede generar nuevos vínculos con esas parejas de sus padres, vínculos muy fuertes, ¿no? Como un segundo papá, una segunda mamá, y en ocasiones, dependiendo la responsiva o la conducta de los padres, pueden llegar incluso a sustituir a esa primera figura. ¿Por qué les decía que viéramos un contraste? Porque cuando esto sucede, cuando tienen 15, 16, 17, 18 años, aquí puede haber una negación, una barrera así contundente, un rechazo contundente a no quiero conocer a tu pareja, no la quiero conocer. No me importa quién es, cómo es, no la quiero conocer. Ahora puedo decirte yo no quiero conocerla. A diferencia de un niño aunque se resistiera, no tiene esas herramientas defensivas como las tendría un adolescente. Si entonces un adolescente dice, no quiero conocerla, no, ni me la menciones, ni me lo menciones, ni me lo traigas a casa, yo no quiero conocerlo. ¿Sí? O no quiero conocerla. Un niño no. Por eso es que también cuando sucede esta situación de separación, también le sugerimos al padre o la madre que tengan cautela en presentarle a su nueva pareja, ¿no? Que se tomen el tiempo necesario, que realmente afiancen esa relación para que en determinado momento presenten a su nueva pareja, porque esto puede generar mucho miedo, inseguridad y que el niño o la niña se encariñen con el nuevo papá o mamá, padrastro o madrastra y nuevamente haya una separación. ¿Sí? Entonces es cuando les invitamos a que tengan esa cautela, porque si no pueden ser nuevamente fracturas que van minando la parte, la vida emocional, la autoestima de ese niño o niña. Pues eso es muy importante y sugerírselos en la terapia cuando hablen con la mamá, el papá, que no pueden estarle presentando a cada rato uno y otro y otro y otro, otra y otra, y esto genera una gran inestabilidad emocional, desapego, sentimientos de abandono y un decaimiento de su plusvalía como personas, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda, pregunta que tengan hasta aquí? Ninguna duda, profe. Ninguna, profe. Todo bien, gracias. No, profe. Muchas gracias. Efectos. Ya conocimos las situaciones, ahora vámonos con los efectos de un divorcio. Gracias, Meli. Sí, vámonos con los efectos, ¿no? ¿Qué va a generar en el niño? Uno, incertidumbre, estrés, ansiedad y obviamente desembocar en una depresión. Sí. Esta incertidumbre es quién está, quién no está, se van a ir, no va a regresar, si va a regresar. Estrés, obviamente, estas cuestiones de mucha tensión que desembocan en ansiedad y finalmente en una depresión. Dos, problemas de conducta. Recuerden que el niño puede cambiar de una conducta tranquila a una conducta agresiva. Ahí vemos cambios radicales. Sí, hay agresividad, desobediencia, disminución de las relaciones sociales. Y esto lo vemos mucho en niños que cambian radicalmente su conducta, ¿no? De ser tranquilos, cariñosos, a ser agresivos, desobedientes, aislados. Esto es muy importante. Cuando detectemos que un niño se aísla, se está aislando, ahí están las señales, ¿eh? Ahí están las señales y obviamente hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Problemas con gente de su misma edad y en las relaciones, ¿qué quiere decir? El niño no va a socializar y esto va de la mano con ese aislamiento. Entonces en la escuela puede estar solito, puede desayunar solo, pues quiere sentar solo, no quiere hablar con nadie, no quiere que nadie se le acerque, son alertas, son señales, ¿sí? Si el niño empieza a pegarle a sus compañeritos, no obedece a la maestra, no habla con nadie, bueno, señales, señales. Y tres, sentimientos de culpa. Aquí, bueno, es redundante, ¿no? Culpabilidad, confusión
aprensión por el cambio de relaciones con los padres y conflicto de lealtades, ¿no? Obviamente la culpa, como yo les mencionaba, se puede dar con base a creer que yo fui el responsable de la separación de mis padres de alguna manera. A lo mejor yo hice enojar a papá y por eso dejó a mamá. A lo mejor yo hice enojar a mamá y por eso se fue y nada más me dejó con mi papá, ¿no? Confusión, pues claro, porque no comprende la forma en que se dan las interrelaciones humanas, no comprende por qué la gente se va. Parecer que no le importa quién soy o el valor que yo tengo, ¿no? Aprensión por el cambio de relaciones con los padres y puede ser que empiece a generar vínculos más fuertes con con el progenitor con el que se queda y empiece a rechazar al que se va, ¿no? No estoy poniendo de que haya padres buenos o malos, simplemente que el niño va a actuar de acorde a cómo pueda procesar esa situación y puede generar más vínculos con el que se queda, ¿no? Y obviamente esto implica un conflicto de lealtades, ¿no? Entonces, como tú te fuiste papá, pues ahora yo soy leal con mi mamá. O como tú te fuiste mamá, ahora yo soy leal con mi papá. Esto sucede mucho cuando hay infidelidades, ¿no? eh, vamos a pensar que es infiel el padre y entonces las hijas son leales con la madre por el hecho de que el padre fue infiel, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mamá es infiel? Puede complicarse mucho la situación. ¿Por qué? Porque las hijas van a guardarle esa lealtad hacia el padre y aparte van a generar un rechazo hacia la madre, ¿no? Ojo, o generar una lealtad hacia la madre al decir que si no era su papá el hombre de su vida, bueno, pueden encontrarlo en otro hombre, ¿no? Y pueden generar lealtad hacia la madre, ¿no? Esto ya se da más en niños, niñas de 11, 12, 13 años, ya adolescentes, donde podrían generar esta lealtad con el progenitor que fue infiel por seguir a la persona de sus sueños o al amor de su vida, ¿no? Digo, son ejemplos, no quiero que los generalicemos, pero que sí les permita ver estas diferencias y estas afectaciones en casos reales, ¿eh? Todo lo que les platico de alguna manera lo vemos en terapia, lo trabajamos en terapia, ¿no? ¿Cuáles serían los efectos observables? En la escuela, pues bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Disminución de rendimiento académico, o sea que el niño va a pasar de sacar puro 10 a sacar 8, a sacar 7, a sacar 5. Hay un cambio. Y esto puede ser cuestión de semanas, ¿eh? Cuestión de semanas, cuestión de unos cuantos días, el niño va a bajar considerablemente, va a tener falta de concentración, baja tolerancia a la frustración, baja autoestima y finalmente querer desistir de la escuela, ¿sí? Ya no tener ninguna motivación para estudiar, ¿no? Sentirse totalmente abandonado y, como les mencionaba, esa tendencia a la depresión. ¿Qué otros efectos observables tenemos hacia los padres ahora? El niño va a alejarse del progenitor que no tenga la custodia. Y esto es muy importante porque incluso legalmente se protege mucho para que el progenitor con el que se queda el niño no lo influya para que odie al otro. Ojo, no lo influya para que lo odie, ¿eh? Esto se considera un grado de violencia. Pero por la misma situación de que se queda con ese progenitor, va a generar un resentimiento al que se va, ¿no? Inversión de roles o parentificación instrumental o parentificación emocional. En este punto me detengo porque esto es un tema complejo, ¿sí? ¿Qué hablamos o a qué nos referimos con parentificación? Precisamente inversión de roles. ¿De cuáles roles? De, del hijo hacia el padre. ¿Qué quiere decir? O sea, el padre se supone que es el que debe cuidar, es el que debe contener, es el que debe apoyar. No, en esta cuestión de parentificación es ahora el niño el que va a empezar a cumplir ese rol de cuidador y contenedor emocional o instrumental.
¿A qué nos referimos con eso? Cuando vemos estos roles es cuando entonces el hijo mayor o la hija mayor, pasan a ocupar ese lugar de la mamá o del papá que se fue y empiezan a hacer ahora los contenedores, ¿no? Los reguladores o consoladores de mamá o papá, ¿no? Voy a poner el ejemplo de que se va el papá, se queda el hijo mayor, el hijo tiene 8 o 9 años y entonces él tiene que ser el que tenga que contener a su mamá emocionalmente, ¿no? Y cuando la vea triste, vaya y lo abrace, le diga que todo está bien, que no se preocupe, que él está para ahí para ella, y el niño empiece a ocupar una función y un rol que no le pertenece. Sí. Esto es muy importante porque muchas veces parece inocente, parece eh, inofensivo, pero el niño le están asignando un rol que no le pertenece. Sí, menos cuando es pequeño, 6, 7, 8, 9, 10 años, y ahora se siente el niño comprometido a apoyar a su mamá, a limpiarle las lágrimas cuando está triste, a ver por ella, a estar preocupado porque esté feliz, porque el papá se fue. Y esto es un problemón que hay que enfocarnos, porque precisamente esto va a generar una relación bastante difícil para el niño o niña que le va a afectar toda su vida, ¿no? ¿A qué nos referimos con parentificación instrumental? Cuando ahora, pues si no está papá, pues ahora yo tengo que barrer, ahora yo tengo que arreglar las cosas, ahora yo tengo que ver cómo consigo dinero, ahora yo tengo que trabajar, tengo que hacer esas cosas que hacía papá. Sí, ahora yo soy el hombre de la casa. Ahora yo voy a ser tu pareja. Ahora yo voy a ser el que va a apoyarte. Sí. Y muchas veces por la misma circunstancia, eh, pues el padre o la madre van dejando que el niño vaya ocupando ese lugar. Insisto, no es que lo hagan de mala fe, pero no debe ser. No debe ser. ¿Por qué? Porque no es su función, no es su chamba, no es su trabajo. Sí. Y si la mamá pues está triste porque hubo abandono, porque hubo un divorcio, pues va a tener que asumir esa responsabilidad sin darle esa carga a su hijo o a su hija. No darle esa carga, porque es una carga, y lo voy a traducir así, es una cruz que no es el niño, que no es de la niña. No es su pareja ahora, no va a cumplir esa función de su pareja. Y debemos de ser cautos, ser claros cuáles son sus funciones del niño. No, tú no debes de consolar a mi hijo, no debes de limpiarme mis lágrimas, no debes de motivarme, no, tú eres un niño, tú a la escuela, a divertirte, a vivir tu infancia, a hacer tus responsabilidades de niño y no que vengas conmigo a levantarme, a darme de comer, a limpiarme las lágrimas porque yo no puedo. Sí. Es un tema, es un temazo, es un tema que quisiera retomar la próxima clase porque esta parentificación ha afectado en demasía, ha marcado a muchos adultos ahora que tienen o sienten esa responsabilidad, porque ojo, no solamente es con la madre, sino acaba siendo con los hermanos. Entonces ahora como yo ocupé ese lugar de papá y ahora yo consolé a mamá, ahora soy el hombre de la casa, ahora también lo soy con mis hermanos. Entonces ahora yo soy ese papá que ustedes no tuvieron y yo me siento responsable por ustedes. Y si en la vida va mal, yo estoy preocupado, ansioso, estresado, porque a ustedes les está yendo mal, porque no saben hacer las cosas, porque les falta dinero. Y ya son adultos, sin embargo, yo me sigo preocupando como si fuera su papá, angustiado y preocupado por cómo les va. Sí, entonces son afectaciones que duran toda la vida, por eso la importancia de la psicología infantil, porque es el epicentro para muchos de los rasgos, de los estilos de vida, de las formas de pensar en nuestra vida adulta. Entonces, sí quiero retomar este tema de la parentificación, aunque ya, bueno, ya tienen una idea más clara y que pues no podemos dejarle la chamba a un niño o una niña de 8, 9, 10 años, ni para un control, un consuelo emocional, ni para que haga funciones que le corresponden a un adulto. No sé si tengan alguna duda o pregunta. No, profe.
No, profe, ninguna. No, profe, gracias. No, profe, gracias. Bueno, con esto estaríamos cerrando nuestra segunda clase. Aún faltan algunas diapositivas, algunos detalles que hay que ver, pero bueno, para que sigamos avanzando y ya nos estaremos viendo en nuestra próxima clase. Permítame detener la grabación.